Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de este día. Seguimos en el libro de Isaías, capítulo 11. Estamos en una profecía de lo que es el reinado del Mesías. Hablamos un poco acerca de su carácter. Hoy seguiremos mirando ese carácter del Mesías y avanzaremos cómo será también ese reinado. Recordemos que estas profecías iniciaron en el capítulo 7 y van a terminar en el capítulo 12 con un cántico de acción de gracias. En el devocional anterior veíamos cómo el Espíritu de Jehová iba a estar sobre el Mesías, ¿sí? Por eso el versículo 3 comienza diciendo: y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. La Biblia de las Américas traduce esta porción como se deleitará en el temor del Señor. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, mostró que el hacer la voluntad de su Padre era todo lo que él necesitaba. En Juan capítulo 4, versículo 34, él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Continúa diciendo el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Nosotros generalmente juzgamos por lo que ven nuestros ojos y por lo que oyen nuestros oídos. Buscamos pruebas nosotros para verificar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, la vara, esta que crece del tronco de Isaí, no va a tener estas limitaciones. Él podrá mirar dentro de nuestros corazones y nuestros pensamientos, aún en lo más oculto de nosotros, y poder verlo con claridad. El versículo 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En esta porción del versículo 3 al 5 vemos cómo este Mesías juzgará con justicia. Y podemos estar tranquilos que si Él va a hacer justicia a los pobres, entonces habrá justicia para todos. Hoy los ricos y los poderosos pueden contar con la protección de sus abogados, de ayuda de políticos, pero en el reinado del Mesías, tanto los pobres como los mansos simplemente van a depender de un juez imparcial, alguien que pueda juzgar con verdadera justicia. Podemos ver en muchos pasajes de la palabra de Dios cómo Dios tiene especial cuidado con los necesitados. Él le pedía a sus líderes que juzguen con justo juicio. Él les pedía que no tuerzan la justicia, que no favorezcan, que no acepten sobornos. Y en Deuteronomio 10:18 el Señor promete hacer justicia por el huérfano y la viuda. Y también en otros pasajes habla de castigar a aquellos que abusen de ellos. La porción que dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío, los comentaristas apuntan hacia el anticristo. Pablo toma este pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y dice: y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El versículo 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estas dos características van a sobresalir del reinado del Mesías: justicia y fidelidad. Son dos características muy notables de Dios, pero también dos características que Dios quiere ver en nosotros. En los versículos 6 al 9 vamos a ver cómo cambia también la ecología en el reinado del Mesías. Dice el versículo 6: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esta profecía nos dice que cuando el Mesías reine, la naturaleza misma se transformará. Ya no habrá depredadores, animales que persigan a otros para ser comidos, sino que todos los animales volverán a ser herbívoros. En Romanos capítulo 8, versículo 19, dice Pablo, escribe y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Y el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Pablo dice que la naturaleza misma está esperando esa transformación cuando venga el Mesías, cuando Él reine y cuando los creyentes sean glorificados. Así que no solamente va a cambiar la forma en que los animales se relacionan entre sí, sino que también, como mencionan los niños, vemos cómo va a haber un cambio también en cómo las personas y los animales se relacionan. Otra interpretación es que Isaías esté utilizando estos animales en forma poética, como símbolo de enemigos naturales. Entonces lo que está mencionando es que en ese reinado del Mesías no habrá enemistades. Termina el versículo 9, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Otra forma en la que Isaías habla de este reinado pacífico que habrá en el Mesías. La razón por la cual no va a haber daño, no va a haber destrucción, es que la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor. Lo que no pudo hacer la política humana, el Señor lo va a lograr, porque el mundo no puede dar la paz, solamente el Señor da la paz y lo hace como un regalo. En los versículos 10 al 12 encontramos un éxodo en el reinado del Mesías, donde las personas de todo el mundo, en especial los judíos, regresarán a su tierra y las personas de todo el mundo se congregarán ahí en Jerusalén. Esto nos hace recordar a la profecía del capítulo 2, donde decía en el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y nos enseñará en sus caminos. La gloria del Mesías será para el pueblo judío, pero también para todos los gentiles. Y dice que será un pendón, ¿sí? Un estandarte para los pueblos. Así que todos los pueblos se acercarán a él. En Isaías capítulo 5, versículo 26, el pendón se usó en ese momento para llamar a las naciones a juicio contra Israel. Ahora el pendón llama a las naciones para bendición del Mesías. Y termina este capítulo en los versículos 13 al 16, la paz del reinado del Mesías. Dice el versículo 13, dice, disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón le obedecerán. Finalmente, en este reinado del Mesías, las naciones no irán a la guerra. Todos los problemas que tengan las naciones van a ser resueltos por el Mesías, ¿sí? Y nadie va a poder objetar nada de lo que él diga. Las naciones que fueron desobedientes, y aquí se las describe como los filisteos, Edom, Moab, los amonitas, todos ellos serán castigados y el pueblo de Dios finalmente vivirá en paz. Mirar así la profecía que describe acá Isaías, donde podemos mirar hacia adelante, podemos meditar en que todo lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Él había prometido que iba a enviar a su Hijo, al Mesías, en esa primera instancia donde nació, creció y terminó finalmente en esa cruz por nuestros pecados. Podemos ver cómo Él cumplió más de 300 profecías en ese entonces, pero también hay muchas profecías hacia el futuro, donde Él ya no vendrá como un niño, no vendrá como alguien pobre, como vino la primera vez, sino que Él viene a reinar. Este tipo de profecías tiene que hacernos mirar hacia adelante y dejar de ver tanto lo temporal y lo pasajero de este mundo. Que podamos ser animados a invertir en el reino de Dios, en invertir en lo espiritual, en lo que viene y no en lo que va a quedar destruido en este mundo. El Señor pronto viene a buscar a su iglesia y eso es el desafío que tenemos, estar preparados para ese momento. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga.